Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdonen la tardanza, ya estamos acá con nuestras charlas de formación de este verano, en este tiempo de verano. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos un tema bonito, que es el querigma, ¿no? Cristo. Hay que anunciar otra vez el querigma, nos dicen los textos del magisterio. Entonces, el título es La respuesta para el ser humano, Cristo. Esa es nuestra charla doctrinal el día de hoy, nuestra charla de formación. Y para eso vamos a empezar, como siempre, rezando hoy, viernes 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes. Hemos tenido en nuestra parroquia en la mañana esa misa, hemos rezado por la jornada de oración por los enfermos, hemos dado la unción a los enfermos. Así que hoy 11 vamos a tener esta charla Cristo, que es la respuesta de todo mal, de todo lo que necesita el hombre. Así que nos vamos a encomendar a nuestra Madre la Virgen de Lourdes, pidiéndole su ayuda. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como siempre, vamos a dividir esta charla. Hoy en esta vez lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Primero, ¿quién es Jesús? Como dice también uno de los subtítulos de nuestra charla, ¿quién es Jesús para mí? ¿No? Vamos a ver para ello, pues, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Unos temas de cristología. ¿Quién es Jesús? Es importante saber quién es. Y luego, ¿quién es para mí? Y con ello, obviamente, vamos a ver por qué es importante hoy por hoy el tema del querigma, de anunciar ese querigma, ¿no? ¿Y qué es el querigma, obviamente? Bien, hoy seguiremos pues indagando en las Sagradas Escrituras, en textos de los santos, en textos del magisterio de la Iglesia, y así podemos tener una charla más rica. E igual invitarles a todos ustedes, buenas noches a todos los que se han conectado, Elsa, Carmen, Shaney, ¿no? Isaac, Julia, todos ustedes, pues buenas noches, y decirles precisamente si hay alguna pregunta, qué sé yo, en medio de la conversación, en medio de esta charla, pues háganla por este medio, ¿sí? Empezamos pues en la primera parte. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No quién es Jesús para mí, sino quién es Jesús. Bien, tenemos en cuenta algo, ¿no? Vayamos al texto del Evangelio de Mateo 16, ¿no? Mateo 16 nos dice claramente, ¿no?, que es la escena de la confesión de Pedro. Recordemos eso, ¿no? ¿Qué dice el texto? Vamos a leerlo, vamos buscando. Dice: respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Recordamos la escena, ¿no? Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y ahí le dicen los apóstoles, ¿no? Unos dicen que eres Elías, otros que eres el Juan Bautista, pero luego Jesús le dice: ¿y quién dicen que son
¿quién dice ustedes que soy yo? ¿No? Y ahí Jesús pues revela, ¿no? Tú eres el Cristo, perdón que estoy viendo por otro lado, pero tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿sí? Porque por ahí nace la respuesta de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque ahí tenemos nosotros ya una clara indicación de que Jesús es alguien especial, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, si queremos, por decirlo así, dar una respuesta de Jesús más allá de la fe, o mejor dicho, previa a la fe, podemos decir que Jesús es un personaje de la cultura de Israel, un judío, que dice ser el Hijo de Dios. Dice ser el Hijo de Dios, ¿no? Y de hecho, es por ese dice ser el Hijo de Dios, que se hace igual a Dios, por tanto, es que es crucificado. O sea, recordemos esto, se era crucificado por los romanos, ciertamente, pero la condena es por blasfemia, ¿no? Se hace pasar por Hijo de Dios, dicen los fariseos. Pero él claramente dice ser Hijo de Dios. Y todo esto está confirmado con la resurrección. De hecho, San Pablo, en una de sus cartas, de Corintios, 1 Corintios 15, dirá claramente, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea, lo que creemos sería absurdo. Entonces, con todo esto, estamos queriendo decir que Jesús mismo dice que yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Salvador. Y algunos textos más, obviamente con la resurrección, yo soy el que soy, dirá, ¿no? Antes que Abraham fuese, yo soy. Una lectura de los textos evangélicos nos van a ayudar a entender bien la persona de Jesús. Entonces, para dar respuesta a la pregunta sobre Jesús, tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Jesús dice que es Hijo de Dios. Él mismo pregunta a sus discípulos y la respuesta, ¿no?, la da Pedro, ¿no? Y ustedes les preguntó, sigo leyendo Mateo 16, del 15 al 16, ¿no? Y ustedes le preguntan, ¿quién dicen que soy? Mateo 16, 16, es fácil acordarse de eso, ¿no? La confesión de Pedro, Mateo 16, 16. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué le dice eso? ¿Y qué le dice Jesús? Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fe. Por tanto, el reconocimiento de quién es Jesús se nos da por fe. Ya tenemos una de las primeras respuestas a esta charla. Voy a reconocer quién es Jesús por fe, no por mis grandes estudios de cristología, ni mis grandes lecturas de la Sagrada Escritura. Hay que leerlo y hay que estudiar, ciertamente, pero se da por fe. Fe en Dios. Feliz tú, Simón Pedro, dice claramente, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La escena de la confesión de Pedro, acuérdense. Entonces, Jesús, por fe sabemos que es el Hijo de Dios, y Él mismo ya lo dirá con su resurrección, como hemos dicho en 1 Corintios 15, San Pablo lo afirma,
el mismo Jesús lo afirma, hay un montón de textos, Juan 8:58, por ejemplo, antes que Abraham naciera, yo soy, dice, ¿no? Está el eco de yo soy el que soy, ¿no? Éxodo, ¿se acuerdan? Éxodo 3:14, ¿no? La llama que está riendo y Moisés le pregunta, ¿quién eres? ¿No? Yo soy el que soy, le dice, ¿no? Y en Juan 8:58 lo dice Jesús, ¿no? Antes que Abraham naciera, yo soy. Hay ese eco, ¿no? Pues bien, entonces, la fe me dice que Jesús entonces es hijo de Dios. Pero no solamente eso me dice la fe. Si yo acepto que Jesús es hijo de Dios, acepto toda la vida de Jesús. Entonces estamos entrando en el misterio de la encarnación. Estamos aceptando que ese Dios se hizo carne. Verbum carum factum es. El verbo se hizo carne. La expresión es fuerte. Que lo traducimos como el verbo se hizo hombre, ¿no? En el rezo del Ángelus. Pues bien, entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en las entrañas purísimas de María y nace Jesús. Ese Jesús que estamos diciendo es el Hijo de Dios, que yo lo sé por la fe. Por tanto, Jesús entonces es, ¿qué cosa? Dios perfecto. Dios perfecto es redundante, ¿no? Es Dios, punto. Porque Dios es perfecto. Jesús es Dios y es hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Un misterio. Pero Jesús es eso. Jesús es dos naturalezas en una única persona, la persona de Cristo. María ha dado a luz a una persona, nada más, a Cristo. Ese Cristo que es Dios verdadero y hombre verdadero. Es muy importante. Es muy importante. Él es Jesús. Entonces, si yo acepto a Jesús, a ese Jesús que me habla la Biblia, tengo que aceptarlo en estas dos verdades. Jesús no es solamente un buen ejemplo. Jesús no es solamente un profeta que nos enseñó a ámense los unos a los otros. Es verdad, también ha dicho eso. Pero también Jesús ha dicho, si un ojo te hace caer, quítate el ojo, porque es mejor entrar al reino de los cielos tuerto que tener los dos ojos en la llama del infierno. También lo ha dicho Jesús. Hay que aceptar todo por fe. Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero. Por Dios verdadero lo sabemos. Él mismo, por fe, ¿no? Yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Y en la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y San Juan en el prólogo también dirá, ¿no? El verbo se hizo carne. San Juan capítulo 1. Bien, y todo eso lo confirma Jesús con su resurrección, como lo hemos visto en Pablo. Pero sacamos entonces tenemos dos naturalezas en Jesús, naturaleza divina y naturaleza humana, unidas totalmente, no mezcladas, unidas, totalmente unidas, porque está en la unidad de la persona de Cristo. Entonces, y esto es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque Jesús es humano. Esto es lo que yo siempre les decía, ¿no? Dios es grande, poderoso. El hombre es pequeño. El hombre no puede llegar a Dios solo. Pero quiere llegar porque tiene la huella de Dios, porque somos criaturas. Pero no puede llegar, pues es pequeño. Solo llegará si Dios baja. Pero Dios para bajar tiene que hacerse hombre. Entonces yo, imitando a Jesús, estoy imitando a Dios, porque Jesús es hombre y al hombre lo puedo imitar, a Dios yo no lo puedo imitar, pero al hombre sí, al hombre Jesucristo. La humanidad de Jesús es muy importante, muy importante. Por la humanidad llegamos a la divinidad. Pero esos actos de piedad que tenemos nosotros hermosos, ¿no? Y esas imágenes que tenemos, por ejemplo, el Señor de los Milagros, ese Cristo crucificado
muy humano, nos llevan a la divinidad, pues, porque Dios no es abstracto. Entonces, tenemos que tener en cuenta muy bien eso. Jesús, entonces, es hombre verdadero, Dios verdadero. Dos naturalezas en una persona. Ese es Jesús. Ahora, vayamos a la siguiente cuestión o el siguiente punto que habíamos dicho, ¿no? 3 puntos estábamos diciendo. ¿Quién es Jesús para mí? Y como decíamos, la respuesta la da por fe, siguiendo a Mateo 16:16, cuando Pedro confiesa a Jesús que es el Mesías, luego dice, Jesús, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino que mi Padre que está en el cielo. O sea, lo sabemos por don de fe. Entonces, ¿quién es Jesús para mí? Depende mucho de tu fe. ¿Cómo está tu fe en ese Dios que es hombre verdadero y Dios verdadero? En la persona de Jesucristo. ¿Cómo está tu fe? Y cada uno ahí responderá. Porque Dios para mí, el para mí ya es muy subjetivo, ¿verdad? Pero depende de la fe, pues. Y la fe, como siempre hemos dicho, es personal y personalizante. Personal en el sentido de que cada uno camina el camino de fe. Por más que tu mamá tenga fe, tu papá tenga fe, hasta tu esposo tenga fe, no quiere decir que uno tenga fe, ¿no? Cada uno tiene que ir pidiendo fe, ¿no? Y personalizante en el sentido de que se adapta a mi persona. No hay dos caminos de fe idénticos. Muy parecidos, sí, pero idénticos no. Entonces, ¿cómo está la fe? Y ahí sí podemos estar diciendo que el conocimiento de Jesús, o sea, la fe, no es solamente sentimental, o sea, es también un tema intelectual. Por eso es importante conocer a Jesús, darnos cuenta que nuestras devociones, nuestro amor a Dios tiene que ver con cuánto conocemos a Jesús. Yo cuando trato, porque, perdonen que me enrede, porque si yo no pongo a Jesús en medio, por más actos buenos que hagas, esos actos buenos no necesariamente pueden ser santificantes. ¿Y cuál es la diferencia, verdad? Entre tratar bien al prójimo con fe o sin fe. ¿Cuál es la diferencia? Porque tratar bien no es un tema de fe. Pero con uno te santificas y con otro no. Pero los dos estamos haciendo cosas buenas, sí, pero con uno te santificas, con el otro no. Con uno puede ser un acto de filantropía, camino para Dios, ojo, no lo niego, pero puede ser filantropía, puro amor al ser humano. Y en el otro, en cambio, es yo ayudo al prójimo porque veo en él a un hijo de Dios, a un hermano mío. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos eso de la conciencia bautismal? Pues eso es en fe, pues. ¿Cómo es hermano mío? En Cristo, pues. Entonces Cristo tiene que ver. Es la fe en uno. Entonces, ¿cómo va tu fe? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Cristo, acabamos de decir, es Dios verdadero, hombre verdadero. Misterio de la encarnación. Ya, ese es Cristo. Dos naturalezas en una sola persona. Cristo. Bien, ahora, ese Cristo, ¿quién es para mí? La respuesta se la da por fe. La respuesta la damos por fe. Así es Cristo para mí. ¿Y cómo la doy con fe? Y a cada uno, ¿no? La fe personal, personalizante, acabamos de decir. Porque tiene que estar imbuido en cada momento de nuestra vida. En cada momento. Claro, ¿cómo vemos que estamos muy metidos en Cristo y con nuestra fe está fuerte, por lo tanto, cuando a veces pasamos situaciones existenciales difíciles? Cuando pasamos situaciones existenciales difíciles, ahí nos damos cuenta qué tan grande es nuestra fe. Qué tan grande es nuestra fe. Porque
ahí nos damos cuenta si de verdad creo en ese Jesús que ha muerto y ha resucitado. Por ejemplo, si es que falleció un hermano nuestro. Cuánta gente llora y se rasga la vestidura frente a la muerte y está bien, nos duele. Pero puede haber pasado mucho tiempo y sigue llorando. Oye, ¿y tu confianza en Dios? ¿Tu fe en la resurrección? ¿Dónde está tu fe en Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Es tu Salvador? ¿O solamente es un profeta más? ¿O solamente es un modelo a seguir? Respondamos eso. Porque si Jesús es un profeta a seguir, está muy bien, pero no lo es todo. Si Jesús es un modelo a seguir, está muy bien, es un gran modelo, pero no lo es todo. Jesús para ti y para mí también debe ser Dios. Jesús para ti y para mí también tiene que ser Dios. Por tanto, ese quién es Jesús para mí, debemos pues darle más vuelta a ello para que se conozca más, ¿no? Se conozca más. Ya cada uno, o sea, conocer a Cristo, como hemos dicho, pero quién es Jesús para mí. Y para ello entramos ya en la tercera parte. Para ello hay que volver a proponer en nuestra charla todo lo del sínodo que hemos estado viendo la semana pasada. Hay que volver a proponer en todos nuestros actos de evangelización el llamado querigma. El querigma. Leo un texto del Evangelii Gaudium, que hay que leerlo, ¿no? El texto de Papa Francisco, que es muy programático, ¿no? Es de mucha influencia de la Conferencia Latinoamericana del Episcopado en Aparecida, ¿no? Tiene mucha influencia. Pues bien, en un punto dice, precisamente Evangelii Gaudium, cuando habla de la evangelización, y la profundización de la evangelización, ¿no? Hay que transmitir a Cristo, dice, ¿no? Dice en el número 164, hemos redescubierto, dice el Papa, hemos redescubierto que también en la catequesis, en la educación, tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Hemos redescubierto, dice el Papa, ¿no?, que el querigma debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Eso que estamos viendo, eso que por eso el título de esta charla, la respuesta para el hombre, Cristo. Todo intento de renovación eclesial parte de la renovación de uno mismo, como habíamos dicho siempre. La conversión constante, conversión diaria. Todo intento de renovación eclesial parte de la renovación de uno mismo, ¿no? Y toda actividad evangelizadora. Entonces hay que proponer otra vez a Jesús. Hay que proponer el querigma. Porque la gente, ustedes y yo, sí conocemos a Jesús. O de repente lo conocemos más o menos. Pero hay mucha gente que no conoce a Jesús. Tienen ideas de Jesús, pero no conocen a Jesús. Y hay que proponerle a Jesús como es. Por eso el querigma. ¿Qué es el querigma? Aquí decía, ¿verdad? El querigma es el primer anuncio de la obra redentora de Jesús, no solamente de Jesús, de la obra redentora de Jesús. En el fondo el querigma, la fórmula querigmática es: Cristo ha muerto y ha resucitado por ti. Cristo muerto y resucitado. Ese es el primer anuncio. Eso es lo que tú y yo debemos creer. Y si tú y yo creemos eso, obviamente lo damos a conocer. El querigma es el primer anuncio. Ese primer anuncio fue el que
hicieron todos los primeros cristianos en la primera época de la evangelización. Ese primer anuncio es el que constantemente está en las cartas de Pablo. Os predico a Cristo, muerto por nosotros, ¿no? Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, dice San Pablo. Pedro también dice, ¿no? Predicamos a Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Pero todos. Es el primer anuncio. Y ese primer anuncio revolucionó el mundo. Porque es el mensaje más importante. La respuesta para el hombre. Necesitas a Cristo en tu vida. Pero ese Cristo que es Dios verdadero y hombre verdadero. No solamente un modelo a seguir, no solamente una gran persona, no solamente el fundador de una religión, no. Cristo, la persona de Cristo, una persona con dos naturalezas, hombre verdadero a quien puedo imitar y Dios verdadero por quien me uno y por tanto me uno en esa santísima Trinidad. Hay que volver a proponer a Cristo. La gente no conoce a Cristo, no, conoce imágenes de lo que es Cristo. Mucha gente se sorprende si tú le hablas de Cristo. Piensan que es una persona que hace milagros y punto. No. De ahí a un mago, a un curandero, pues, punto. Vamos a ver un poco más qué es el querigma y cómo podemos proponerlo, como dice el Papa, para una renovación eclesial. Y acuérdense, la renovación eclesial viene de la renovación interior de cada uno. Dice, sigo leyendo el número 164 de Evangelii Gaudium. Sigo leyendo el número 164. Dice, el querigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona, fuego del Espíritu trinitario, por tanto te va a hablar de las tres personas. Dice, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas que nos hace creer en Jesucristo. Yo creo por el Espíritu. Entonces, tengo que pedir la fuerza del Espíritu Santo. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, cantamos, ¿no? Pues no es un simple canto, es oración. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. En la fuerza del Espíritu voy a anunciar. No las bellezas de mi palabra, de mis palabras, o la gran preparación y erudición de ellas. No, es la fuerza del Espíritu, que resabe el Espíritu, ¿no? Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y su resurrección nos revela y nos comunica la misericordia del Padre. El Espíritu me hace creer en ese Cristo y al unirme a Cristo nos revela la misericordia infinita de Dios Padre, ¿no? Espíritu, Hijo, Padre, la Santísima Trinidad. Por eso dice, el querigma es trinitario. No debemos olvidar eso. Hay que proponer a Cristo. Pero para que propongas a Cristo, tenemos que tener la fuerza del Espíritu Santo. Y proponer a Cristo es ese Cristo Hijo. Por tanto, hay un Padre, ¿no? Siempre tenemos que retornar a ese mensaje, pero ese mensaje en sí, no simplemente una poesía bonita que creer, sino el mensaje en sí, ¿no? Jesucristo nos ama, dio su vida para salvarnos y está al lado para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Cuando a este querigma se le llama primero, ¿no? El primer anuncio se le llama el querigma, no significa que está al comienzo y luego se olvida y reemplaza. Es el primero en el sentido cualitativo, es decir, es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma u de otra a lo largo de todos los momentos de nuestra evangelización. Dense cuenta, dice, ese anuncio no es porque sea el primero y luego chao, no, es el primero en sentido cualitativo. Es el anuncio principal de nuestra fe, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma u otra a lo largo de toda la evangelización. Y esto es importante. ¿Por qué?
Porque cuando ya tenemos una vida de fe, y esto les digo ya a ustedes que me están escuchando, que la gran mayoría de ustedes tienen una vida de fe fuerte, por no decir todos, está que a veces nos dedicamos a muchas cosas relativas a nuestra fe, pero ya no a la esencia de esa fe. La esencia de nuestra fe es una persona, Cristo. Si yo me olvido de eso, tiendo a hacer de la iglesia y nuestras comunidades meros temas, por un lado, por ejemplo, sociales. Estamos preocupadísimos por hacer puro acto social, voluntariados, ¿no? No estoy diciendo que no se haga, ojo, pero acuérdense, si yo tengo presente siempre el primer anuncio, porque es principal, Cristo murió y resucitó por nosotros, entonces si yo he conocido a Cristo, yo tengo que testimoniarlo a los demás, y para ayudar a los demás también a tener una vida digna, por eso les ayudo. Lo social está segundo, primero Cristo. Pero si yo me olvidé de este primer anuncio, entonces en la iglesia, oye, sí, hay que ayudarnos, lo bonito es la solidaridad, y empezamos a hacer, como decía el Papa cuando recién tomó posesión como Papa, ¿no? Cardenal Bergoglio como Papa decía, la iglesia no es una ONG social, pues. Si no podemos estar haciendo voluntariados, como ven, hay no solamente la iglesia, hay un montón de agentes que hacen voluntariado, pero podemos caer en una iglesia meramente de corte social, ¿no? Preocupados, todavía no interesa nada. Primer anuncio, ojo, Cristo. Si no tenemos el primer anuncio, luego estamos más preocupados por otras cosas, ¿no? Incluso por la ritualidad de nuestros actos. Entonces estamos más preocupados porque la iglesia esté bella, las flores, los ritos. No, oye, pero no, oye, es la Virgen de Lourdes, ¿no? Espectacular, hago un montón de cosas, pero me olvido que la Virgen es la importancia de la Virgen es por Cristo, no por ella misma. Y puedo estar desviando devociones, ¿no? O nuestra fe al Señor de los Milagros, a las imágenes y todo, ¿no? Y decimos, pero no, mi Virgencita Candelaria, oye, pero primer anuncio, Jesucristo, todo eso está muy bien, pero si es que me lleva a Cristo, todo eso está bien si es que me lleva a Cristo. El querigma es muy importante, hay que volver a anunciar a Cristo. Y ustedes, muchos de ustedes, en sus casas, en sus grupos, en la hermandad, qué sé yo, siempre preguntan, ¿quién es Cristo para mí? Y ahí van a ver, ¿quién es Cristo para nosotros? Ahí van a ver qué idea tenemos de Cristo. Un Cristo medio social, o un Cristo incluso político, ¿no? Revolucionario. Pues hay que volver a decir quién es Cristo. Dios verdadero, hombre verdadero. Murió y resucitó por ti y por mí. Esa es la esencia. Y por eso es que te ayudo, por eso es que tengo esta devoción hermosa, por eso es que ayudamos a los demás, por eso es que conocemos, por eso es que educamos. Dice, en el 165, sigo leyendo Evangelii Gaudium, nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio, el querigma. Miren qué fuerte, ¿eh? Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio, el anuncio querigmático. Y eso es lo que está proponiendo el Papa Francisco alrededor de la sinodalidad, por ejemplo. Eso es, ¿no? Volver a poner a Cristo en el centro. Es verdad que nos estamos a veces desviando, incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Pero me interesa tal cosa. Por ejemplo, en el tema de la ecología, ¿no? Hay muchos que se sorprendieron, la mapapacha, ya apareciera una mapapacha. Ya, pero todo eso, primero el anuncio, y luego por eso cuido. Pero si tergiversamos, hacemos
pensamientos ecologistas negativos, ¿no? Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que va haciendo carne cada vez más y mejor, y que nunca deja de iluminar la tarea evangelizadora. Es el anuncio que corresponde al anhelo de infinito que hay en el corazón humano. Es importante. Ese anuncio responde al anhelo de infinito que hay en el corazón humano. Por eso el título de esta charla, la respuesta para el hombre es Cristo. La respuesta para el hombre es Cristo. Para todas sus necesidades es Cristo. Dice, la centralidad del querigma, y acá lo concreta bonito el Papa, ¿no? La centralidad del querigma demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes. La centralidad del querigma, o sea, del primer anuncio de Cristo murió y resucitó por ti, por mí, demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes. Que exprese el amor salvífico de Dios. Que exprese el amor salvífico de Dios. Eso previo a la obligación moral y religiosa. Dense cuenta. Esto es de mucha profundidad, por eso decía ahí, ¿no? Nada hay más profundo y denso. ¿Por qué cumples los mandamientos? Simplemente porque tu mamá te dijo, te formaste, que es que Dios lo ha dicho. No. Yo cumplo porque me uno más a Cristo. Porque así me estoy uniendo más a Cristo. No miento porque el otro es mi hermano, por el cual Cristo también ha resucitado por él. Por eso no mato, por eso no violo. ¿Se dan cuenta de todo eso? Por eso es que cumplo los mandamientos, por eso es que también voy a misa, por eso es que también participo de esa vida de oración. No es que yo primero voy a misa para luego creer en Dios. No, el amor salvífico de Dios es previo. Yo sé que Cristo ha muerto y resucitado. Por eso, cuando uno sabe eso, oye, participa con más devoción en misa. Se da cuenta de ese sacrificio que es la Eucaristía. Se da cuenta que tengo que vivir amando a los demás, que me duele pecar, me duele haber fallado a Dios. Previo, ¿no? Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad que apele a la libertad, que posee unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integridad armoniosa que no reduzca solo a ideas filosóficas. Pues bien, esto es el querigma que hay que volver a transmitir. Lo que necesita el hombre es ese Cristo, pero ese verdadero Cristo, no calcos de lo que es Jesucristo, sino el verdadero Cristo. Y el verdadero Cristo es Dios verdadero, hombre verdadero. Murió y resucitó por nosotros, nos ha salvado. ¿Creéis en eso? Si es así, saca todas las consecuencias. Saca todas las consecuencias. Todas. No te quedes solamente con esto. Y si ya tienes una vida de fe, muchos de ustedes vienen a misa, están muy bien, se confiesan, viven una vida ordenada, siempre tratan de hacer lo mejor, pues pregúntense que todo eso lo hacen por Cristo. Por amor, obviamente, pero el amor en Cristo, que es el amor de los amores, acuérdense. Cristo nos ha enseñado que Dios es amor. Por Cristo sé que Dios es amor. Muy bien, redondeando entonces las ideas, estos tres puntos que hemos dicho, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan. Habíamos dicho, ¿no? Entre 3 puntos. ¿Quién es Cristo? Cristo, hemos dicho, siguiendo la confesión de Pedro en Mateo 16:16, Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Cristo es Dios verdadero
hombre verdadero. Dos naturalezas en una sola persona, la persona de Cristo. Él es Cristo. ¿Y quién es ese Cristo para mí? Habíamos dicho, depende de la fe. ¿De verdad crees que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero? Entonces, ¿cómo lo vives en toda tu vida? Ahí está la fe, en creer de verdad en ese Jesucristo, que es Dios verdadero y hombre verdadero. Y ahí te das cuenta pues que ese Cristo es el que nos ayuda en todo, porque ha muerto por mí, para que yo también viva por los demás. Entonces voy ayudando a los demás, porque en los otros veo a otro Cristo. Estamos unidos, ahí somos su cuerpo místico, como hemos dicho, ¿no? Pues bien, entonces, ya que tú has encontrado a Cristo, qué bueno, pero los demás también necesitan encontrar a Cristo, entonces hay que anunciarlo. Hay que volver a presentar a Cristo. Querigma, el primer anuncio. Hay que volver a presentar a ese Cristo que ha muerto y ha resucitado por ti y por mí. Hay que volver a presentar a ese Cristo que nos ama. Eso es el tema, presentar a Cristo. Muy bien, esos son los puntos que hemos visto. Ahora si tienen algunas preguntas. Viene una pregunta, Richard, una pregunta muy buena, incluso por el día de hoy, que es día de la Jornada Universal de los Enfermos, ¿no? Dice, el sufrimiento es bueno para las personas que están postradas en cama, ¿no? Precisamente teniendo en cuenta eso, la respuesta del ser humano es Cristo. Por tanto, la respuesta de cualquier cosa, dimensión del ser humano es Cristo. La respuesta del dolor también y del sufrimiento también es Cristo. Pero para ello entendamos dos cosas. El misterio de la enfermedad, del dolor, el misterio cristiano, es eso, es un misterio. Nunca vamos a entenderlo totalmente, pero podemos atisbar algo, darle sentido a ese misterio. El dolor, cuando no tiene sentido, es más doloroso. La persona que está postrada en cama y sufre, cuando no entiende por qué sufre, sufre más. Primero entender que el dolor es connatural al ser humano, porque nosotros vivimos somos terrenales. Aunque no estés enfermo, el paso de los años hará que haya cosas que te duelan. Entonces el dolor no es que sea necesariamente, es un mal, sí, pero no es que uno quiera vivir una vida sin dolor, siempre lo vas a encontrar. Aunque no estés enfermo, porque pasan los años y ya a los 40, 50 me duele acá, los achaques. ¿Ya? Por tanto, hay un dolor connatural, vamos a decirlo así, por el mismo desgaste de nuestro cuerpo. Pero cuando vienen enfermedades, como la pregunta es precisamente el tema de estas enfermedades que nos postran y todo, ese dolor hay que darle un sentido. ¿Y el sentido cuál es? El Redentor, unirlo a la cruz de Cristo. Entonces la cruz tiene mucho sentido, es un sentido de redención y felicidad. Muchos lo ven como objeto doloroso, nada más. Ciertamente sin Cristo es dolor, pero con Cristo es redentor. ¿Por qué? Porque Cristo no se queda en la cruz, Cristo triunfa. Cristo triunfa. Y si Cristo triunfa, entonces ese dolor de ese hermano que está sufriendo, de esa hermana que está sufriendo, lo une y ofrece ese dolor por los demás, por ella misma, obviamente. ¿Y eso qué hace? Que lo pueda ir ofreciendo, y por tanto ese dolor es redentor. Redentor. Por eso decíamos que Cristo murió por ti y por mí. Entonces, a esa persona que tiene su sufrimiento hay que darle sentido. Es el misterio del dolor. El misterio del dolor. Con esto no estoy queriendo decir que ya puede, no, hay que obviamente buscar el tratamiento, buscar curarlo, porque siempre hay que buscar curar, pero mientras tanto tiene que ofrecerlo. Cuando das eso, vas a ver que como él, como dice Rosa, ¿no? nuestra mayorala, él nos da la paz. Cuando entiendes cuando uno
ese dolor mío a la cruz de Cristo. Te seguirá doliendo físicamente, ciertamente, esto no es magia. Pero como hay sentido, hay paz. Cuando no hay paz, es que nos llena totalmente de desesperación. Solo así el dolor es redentor, como dice María, ¿no? Solo así el dolor es redentor. ¿Cómo sabemos que Dios nos envía el querigma? El querigma es el primer anuncio. Dios nos envía a todos el primer anuncio, porque tú has aceptado ese primer anuncio al aceptar a Cristo. O sea, tú has escuchado el primer anuncio. De repente, por tu mamá, por tu abuela, ¿no? Oye, has escuchado, Dios te ama, ¿no? Esas a veces las escuchamos así, frases ya redundantes, pero son, ¿no? Oye, Dios te ama, ¿no? Dios ha muerto por ti, ya. Ese es el primer anuncio. Pero llega un momento en que tú lo aceptas ya de fe. Cuando lo aceptas de fe, entra Cristo, y ahí es el diálogo con Cristo, la oración, y luego también tienes que predicarlo tú. No porque te vas a la esquina, sino con tus hechos. Oye, Cristo es mi Dios y me ha ayudado a salvarme, me ha dado sentido a mi vida. Por tanto, yo también le presento a Cristo a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, cada uno en su propia condición. No es que tú te parlantes ahora en el parque a predicar, no. ¿Cómo? Con el testimonio de vida, como hemos dicho. Como el testimonio de vida. Esto de el sufrimiento, o sea, acuérdense que el tema es ese Cristo que nos da la respuesta. El tema de dejar morir a una persona porque sufre, claro, el tema es aquí que la muerte, hasta la muerte natural, ¿no? Hay que darle una calidad de vida. A veces hay, entre comillas, vamos a decirlo así, cuando ves a una persona postrada, tú sufres porque es tu familiar y tú dices, con toda razón, yo no quiero que él sufra, ¿no? Ojalá que Diosito se la lleve, porque está sufriendo mucho. Perfecto. Pero si tú a esa señora o a ese señor que está postrado le das ese sentido del dolor salvífico, como hemos dicho, puede que la señora sufra, pero dolores físicos, pero espirituales esté recontra tranquila. En cambio el hijo o la hija que lo ve, llora, se desespera, entonces el hijo o la hija es más su egoísmo, es el hijo o la hija que no quiere sufrir. Ahí eso sí está mal. Por eso decíamos, ¿no? Cristo es el que nos da la salvación, o sea, no porque ya esté en esto en cama, ya chao, ¿no? No. Ese es el tema. Hay que conocer más a Cristo, ¿no? Él es el que tiene Dios tiene la voluntad sobre la vida y todo, o sea, acuérdense, ¿no? Hay que creer más en Cristo. Es que el tema del sufrimiento, ojo, el tema del sufrimiento es un tema precisamente de personal y de mucha fe. Nadie quiere ver sufrir a nadie. O sea, sería tonto, no sufre por Dios, no. Pero tú le das sentido a ese sufrimiento. No lo buscas, pero cuando viene ese dolor, sufrimiento físico, le da sentido. Pero ya no sufre el alma. Hay pacientes que tienen unos dolores espectaculares físicos, pero la cara las ves tranquilos, porque el alma está tranquilo. Pero a veces el tema de la familia es la que está más intranquila y por eso a veces hay que decirle a la familia, oye, si vas a llorar, llora afuera, pues, ¿no? Delante de tu papá que estás llorando, ¿no? Imitar a Cristo en el sufrimiento, sí,
pero cuando lo ofreces, por eso decíamos que unes tu dolor con el dolor de Cristo, con la pasión de Cristo, porque sufrir por sufrir, no, pues nosotros no somos masoquistas, no es sufrir por sufrir, es unir nuestro dolor al dolor de Cristo, y eso es el que nos hace, eso es lo que nos hace redentor, el dolor redentor. Bien, como ven, es un tema, esto del dolor, de repente también podemos ampliarlo más en otra charla, pero hoy día era esta, ¿no? Cristo la respuesta para todo, para el dolor, para la angustia, pero también para el sentido de tu vida, ¿no? Cristo es la respuesta, por eso hay que hablar de Cristo, proponer a Cristo, pero Cristo, ¿quién es Cristo de verdad realmente? No una imagen calcada de Cristo, sino de Cristo, ¿no? Y eso es, ¿no? Lo que dice Oscar tiene ahí bastante sentido, ¿no? Dios hizo al hombre, que es la persona de Cristo, por eso cambia el sentido del antropocentrismo, ¿no? O sea, hay que centrarnos en la persona, y es muy importante, hay que centrarnos en la persona. Pero acuérdense que el modelo de la persona, el hombre perfecto, es Cristo. Entonces, para que tú seas mejor como persona, asémejate a Cristo. Lo va a decir un documento de la Iglesia, Gaudium et Spes. Cristo revela al hombre lo que es el propio hombre y le muestra la grandeza de su vocación. Cristo revela al hombre lo que es el propio hombre. ¿Quieres ser mejor tú? Sé más Cristo. Por eso Cristo es la respuesta de todo hombre. Hay que volver a anunciar a Cristo. Hay que volver a anunciar a Cristo. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, pues muchas gracias por participar en esta charla. Nos vemos el siguiente viernes, que creo que vamos a ir ahondando más en este tema de Cristo. No recuerdo bien el tema, pero ahí atentos. Pero como ustedes saben, todo esto, sobre todo en todo febrero, todos los viernes tenemos estas charlas de formación. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a terminar rezando empezamos con nuestra Madre la Virgen, porque es la Virgen de Lourdes, pero terminemos con nuestro Padre, Padre de todos. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y déjeme darles la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. Muchas bendiciones y muy buenas noches a todos, gracias a todos. Marina, Charito, Rosa, Ingrid, Susana, Richard, Elsa, a todos. Señora Janet, un gusto, Chani, a todos. Muchas bendiciones.